Juan Carlos I hizo su primer negocio en Suiza cuando solo tenía 5 o 6 años. Un día, un español que había ido a visitar a su padre al Hotel Royal de Lausana, donde los Borbones vivieron entre el año 1942 a 1946, le regaló una pluma de oro. Juanito, que nunca tenía un centavo en su bolsillo para comprar caramelos o chocolates en la tienda que había delante del alojamiento, bajó al lobby, vendió la pluma al portero por 5 francos y se precipitó a la tienda de dulces. En cuanto el conde de Barcelona se enteró, fue a ver al portero, le dio 10 francos y recuperó el estilógrafo. Don Juan, estafado y enfadado, le dijo a su hijo: «Me has hecho perder 5 francos». El propio rey emérito recordó esta historia en las conversaciones que mantuvo con el escritor José Luis de Villalonga a comienzos de los 90 para hacer la biografía titulada El Rey. La anécdota ilustraba el apuro económico que atravesaba la familia real en el exilio y la humillación que sentía por depender económicamente de los ricos aristócratas españoles que les aseguraban su tren de vida fuera de España. Paradójicamente, en junio del 2023, Juan Carlos I regresaba al lago de Ginebra para asistir a la graduación de su nieta Irene Urdangarín, hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Juan Carlos, el rey emérito, que vive en Abu Dhabi desde el verano del 2020, voló en un jet privado prestado y presidió un almuerzo familiar en uno de sus hoteles favoritos, el Four Seasons de Vergès. El lujoso establecimiento está ubicado a solo 50 minutos de la Vía Le Fontaine, el palacete donde vivió su abuela, la reina Victoria Eugenia, y donde se celebró su almuerzo de compromiso con doña Sofía, por allá, por 1961. No ha trascendido si el padre de Felipe VI se quedó más de un día en la zona del lago Léman, un sitio clave en su vida y su reinado. Fue allí donde su tío Alfonso de Borbón y Battenberg, primogénito de Alfonso XIII, se vio obligado a renunciar a sus derechos dinásticos para poder casarse con la plebeya cubana Edelmira San Pedro. Y fue precisamente esa renuncia de la que ahora se cumplen exactamente 90 años, el punto de partida de Juan Carlos I hacia el trono. Una cubana, una latina, una mezcla del viejo mundo con el nuevo mundo fue clave en la vida de Juan Carlos I hacia el trono. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Una cubana, Cuba, sería la causante de que Alfonso XIII, rey, no asistiera a la boda de su hijo Alfonsito con Edelmira, la cubana, celebrada en la iglesia del Sagrado Corazón de Ouchi, junto a Lausana, el 21 de junio del año 1933. En el libro Victoria Eugenia se mienta como pocos días después del enlace, el rey destronado también obligó a su segundo hijo varón Jaime, sordomudo de nacimiento, a renunciar a sus derechos sucesorios en favor de don Juan. Jaime tuvo una vida trágica y terminó pereciendo en extrañas circunstancias en el hospital suizo de Saint-Gall. Su renuncia permitiría que tiempo después Juanito tuviera una ventaja en la carrera al trono de España.
Cuando el hoy rey emérito cumplió 4 años, su padre puso en marcha su formación oficial. El conde de Barcelona le asignó un preceptor. Ese era Eugenio Vegas, un intelectual ultraconservador para quien, según José Luis de Villalonga, un escritor, decía que la democracia equivalía al bolcheviquismo. Así tan drástico. Curiosamente, en esa misma época, en el año 45, con la Segunda Guerra Mundial de fondo, Don Juan emitió por la BBC el Manifiesto de Lausana. En aquella declaración denunciaba los orígenes de Franco y exhortaba al mismísimo Franco a retirarse en pro de una monarquía constitucional moderna. En el 46, ya finalizada aquella batalla infame de la Segunda Batalla Mundial, la familia real española dejó la neutral Suiza y se mudó a Portugal, más exactamente a Estoril. Juanito se quedó en el país helvético, en Villa San Jean, un internado religioso marianista en Friburgo, Suiza. La entrada en el internado fue el final de su infancia, de un mundo sin preocupaciones, lleno de calor familiar, recordaría el rey. Con 8 años, tuvo que afrontar el abandono, la soledad y una severa disciplina. La escritora francesa Laurence de Bray describe en su biografía del monarca publicada en 2013 como el pequeño príncipe esperaba todos los días una llamada de su madre, y todo era en vano porque nunca lo llamaba su madre. Don Juan había prohibido a María de las Mercedes que telefoneara a su hijo. No era crueldad por su parte, y menos todavía falta de sensibilidad. Por mi padre había que los príncipes deben ser educados a las duras, si se quiere hacer de ellos hombres responsables, capaces de soportar algún día el peso del Estado, explicaba Juan Carlos I a José Luis de Villalonga a comienzos de los 90, un escritor. En aquella etapa, en Suiza, fue una de las más tristes y solitarias en su vida. Don Juan temía la hostilidad de la falange respecto a la familia real, hasta tal punto que le pidió al director del internado que destruyera los regalos que se enviaran a su hijo, en particular caramelos u otras golosinas, por miedo a que le hicieran daño. La reina Victoria Eugenia, su abuela y madrina, era el único familiar que tenía cerca. Iba a visitarlo con regularidad y a veces se lo llevaba a pasar el fin de semana con ella. En febrero del 48, cuando tenía 10 años, Juanito tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una otitis severa. Como sus padres se encontraban ilocalizables, de crucero en Cuba, pasó 12 días solo en un hospital en Suiza, convaleciente de aquella intervención de la otitis. No tuvo el calor materno ni paterno. Sus padres estaban de viaje y él solito, tirado en una cama. Algo que lo marcaría para siempre. Tres meses después, el conde de Barcelona y Franco se reunieron en el yate Azor, en el Golfo de Vizcaya, donde acordaron que el niño continuara sus estudios en España, tutelado por el franquismo. Esa decisión marcó el comienzo de una etapa difícil entre Don Juan y Juan Carlos, un periodo de rivalidad que Franco alimentó muy sutilmente, como cuando le daban una manzana prohibida a Caperucita Roja. El dictador jugó durante años con las ambiciones que tenía el padre y el hijo de reinar. En las exequias de la reina Victoria Eugenia, celebradas en Lausana en el 69, se podía palpar la tensión entre ambos, padre e hijo. Ese mismo verano, Franco nombró a Juan Carlos sucesor a la jefatura de Estado con título de rey, saltándose así una generación de la dinastía borbónica, que era el conde de Barcelona, Don Juan. Don Juan
que ya había perdido a su amado Alfonso, el infante Alfonso, su hijo y hermano de Juan Carlos, debido a un incidente casero. Mientras que su mujer, la condesa de Barcelona y madre de Juan Carlos, entraba en depresión. De esa manera don Juan quedaba debilitado, sí, debilitado ante su gran rival Franco, quien aprovechó esa debilidad y esa pérdida de don Juan para nombrar a Juan Carlos, a su hijo, como rey de España. El dictador utilizó la tragedia familiar para socavar el ánimo del aspirante al trono, don Juan Carlos, don Juan, duque de Barcelona. Se cuenta que cuando don Juan y Franco se encontraron en el 60, este último justificó mantenerlo lejos de España, diciendo que la familia Borbón era desgraciada. Por eso el único candidato que tenía Franco al trono fue a Juanito, a Juan Carlos, tal como lo dice el libro El Rey de los Rojos del año 2005 de Rafael Borras. Y es que la partida de Alfonso, el infante Alfonso, sería fundamental, porque la línea de sucesión al trono sería normal. De haber vivido Alfonso su manera de pensar no la sabremos, pero su mera existencia habría condicionado el comportamiento posterior de Juan Carlos entre la lucha entre padre e hijo. En los 90 Juan Carlos volvería a ser noticia cuando la prensa sacaba a luz la relación con Marta Gaya, una socialité catalana afincada en Mallorca. El monarca estaba con ella en Suiza. Ese episodio marcó un antes y un después. Desde ese momento su vida dejó de tener secretos. En 2013 se publicaba una investigación que revelaba que el conde de Barcelona había dejado una fortuna secreta a sus hijos depositadas en cuentas en el extranjero. El grueso ascendían a casi 8 millones de euros. De esa manera empezó otra polémica. Por lo que se sabrá, los bancos suizos, muchos son considerados como paraísos fiscales donde no se pagan impuestos. La respuesta de Juan Carlos fue furioso. Juró y perjuró que el rey ya no tenía ninguna cuenta en Suiza. Poco después se supo que las finanzas privadas del monarca seguían pasando por Suiza, en total secreto. Su accidentada caída durante una cacería en Botswana no solo echó a luz sobre su relación extramatrimonial con Corina Larsen, sino también sobre sus bienes e intereses económicos fuera de España. Tras la ruptura sentimental que tenía, Corina lo acusó de cobrar comisiones y tener cuentas en Suiza. Y sí, se investigó y tenía una red de cuentas bancarias secretas, sociedades y comisiones de donaciones multimillonarias. Aquel escándalo precipitaría el fin del reinado de Juan Carlos y su exilio en Abu Dhabi. Pero eso sí, quedó con buena riqueza. Así que por mucho que lo niegue, Suiza sigue siendo ese camino que conduce a Juan Carlos. Un país clave en su vida, su reinado, su fortuna y su destierro. Así que si antes se decía, todos los caminos conducen a Roma, hoy podríamos decir en la vida de Juan Carlos, que todos sus caminos conducen a Suiza. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas.